El Evangelio de María Magdalena es un antiguo libro cristiano que cuenta una historia única sobre María Magdalena y su conexión especial con Jesús. Fue escrito en el siglo II después de Cristo, alrededor de 100 años después de que Jesús viviera en la tierra. Este Evangelio se considera un texto gnóstico, lo que significa que se centra en el conocimiento espiritual y la comprensión interna de Dios, ideas clave para un grupo de primeros cristianos llamados gnósticos. A diferencia de los 4 evangelios principales de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús, el Evangelio de María Magdalena resalta algo diferente. Se enfoca en la sabiduría espiritual de María Magdalena y su papel importante como seguidora cercana de Jesús. Este Evangelio también explora ideas espirituales profundas, como cómo encontrar la paz interior y la naturaleza del alma. El Evangelio de María Magdalena forma parte de un grupo de escritos cristianos primitivos que no se incluyeron en la Biblia. Estos textos se llaman a menudo apócrifos o no canónicos, lo que significa que no fueron aceptados oficialmente por los líderes de la Iglesia primitiva al crear el Nuevo Testamento. A pesar de esto, el Evangelio de María Magdalena nos da una perspectiva interesante sobre cómo algunos cristianos primitivos entendían las enseñanzas de Jesús y el papel de María Magdalena en la difusión de su mensaje. Este Evangelio es particularmente interesante porque presenta a María Magdalena como más que una simple seguidora de Jesús. La describe como una líder, maestra y alguien que entendía profundamente el mensaje de Jesús. En este texto, María a menudo explica verdades espirituales a los otros discípulos, quienes a veces tienen dificultades para comprender las enseñanzas de Jesús. Al leer el Evangelio de María Magdalena, aprendemos sobre una versión del cristianismo que enfatiza el crecimiento espiritual interno, la importancia de entender el alma y la relación única de María Magdalena con Jesús como su confidente y discípula de confianza. El Evangelio de María se perdió durante muchos siglos antes de ser redescubierto en tiempos modernos. Salió a la luz por primera vez en 1896, cuando se encontró un manuscrito llamado el Códice de Berlín en Egipto. Este manuscrito, escrito en el siglo V, contenía una copia del Evangelio de María en el idioma copto, que era comúnmente usado por los cristianos egipcios de esa época. Más tarde, en el siglo XX, se descubrieron 2 fragmentos adicionales del Evangelio de María. Estos fragmentos, escritos en griego, muestran que el texto fue leído y compartido entre las comunidades cristianas primitivas. Estos fragmentos griegos ayudan a los estudiosos a aprender más sobre el Evangelio y comprender su historia. Sin embargo, el manuscrito no está completo. Faltan varias partes importantes del texto. Por ejemplo, las primeras 6 páginas del Evangelio se han perdido, al igual que algunas secciones clave en el medio. Esto dificulta conocer la historia completa o todas las enseñanzas originales del texto. Aunque el Evangelio de María está incompleto, las partes que tenemos son muy valiosas. Nos ofrecen una visión de cómo algunos cristianos primitivos pensaban sobre Dios, el alma y las enseñanzas de Jesús. Las secciones que sobreviven se centran en el papel de María Magdalena como maestra y líder e incluyen ideas espirituales profundas sobre cómo encontrar la paz y comprender el viaje del alma. El redescubrimiento del Evangelio de María ha despertado mucho interés entre los estudiosos y creyentes. Nos ayuda a ver que había muchas ideas y escritos diferentes sobre Jesús y sus seguidores en los primeros años del cristianismo. Este Evangelio muestra que María Magdalena fue muy respetada por algunos cristianos primitivos, no solo como seguidora de Jesús, sino como alguien que tenía una comprensión especial de sus enseñanzas. El Evangelio de María explora varios temas importantes que nos dan una comprensión más profunda del pensamiento cristiano primitivo y del papel único de María Magdalena. En este Evangelio, María Magdalena es presentada como una líder clave entre los discípulos de Jesús.
destaca como alguien que realmente comprende las enseñanzas espirituales de Jesús. El texto la describe como teniendo una conexión especial con Jesús, quien compartió con ella ideas que no reveló a los demás. Mientras los otros discípulos a menudo luchan por captar los mensajes más profundos de Jesús, María demuestra una clara comprensión de lo que enseñaba. Ella explica estas enseñanzas al grupo, mostrando su sabiduría y liderazgo. Esta representación de María Magdalena desafía la visión tradicional de ella como solo una seguidora y la destaca como una confidente y maestra de confianza. Una de las partes más fascinantes del Evangelio de María es una visión que María comparte sobre el viaje del alma después de la muerte. En su visión, el alma debe pasar por varios reinos espirituales en su camino hacia la liberación. Cada reino representa un desafío, como superar la ignorancia, el miedo y el deseo. La visión muestra que el camino hacia la salvación no es fácil, pero requiere fuerza interior y crecimiento espiritual. El alma debe desprenderse de los apegos mundanos y superar los obstáculos para encontrar la paz y la unión con lo divino. Esta idea refleja la creencia gnóstica en la lucha del alma por regresar a su verdadero hogar celestial. Un mensaje clave en el Evangelio de María es la importancia de buscar la verdad en el interior. Jesús anima a sus discípulos a confiar en su conocimiento espiritual interno, conocido como gnosis, en lugar de seguir reglas estrictas o depender de autoridades religiosas. Esta enseñanza se centra en el crecimiento personal y la comprensión, sugiriendo que las respuestas a las grandes preguntas de la vida se pueden encontrar dentro del alma. Al buscar la verdad dentro de sí mismos, los creyentes pueden conectarse con Dios y vivir en armonía con sus enseñanzas. Este tema fue una idea central para muchos cristianos gnósticos, quienes valoraban la iluminación personal sobre los rituales externos o las tradiciones. El Evangelio de María también describe tensiones entre María Magdalena y algunos de los discípulos masculinos, especialmente Pedro. Pedro cuestiona si María, como mujer, realmente pudo haber recibido enseñanzas especiales de Jesús. Expresa dudas sobre su credibilidad, insinuando que podría no ser digna de confianza. Leví, otro discípulo, defiende a María. Reprende a Pedro diciendo que la sabiduría y comprensión de María deben ser respetadas. Leví reconoce que Jesús eligió revelar estas enseñanzas a María por una razón. Este conflicto destaca los desafíos que María enfrentó como líder femenina en un grupo dominado por hombres y arroja luz sobre las luchas más amplias que enfrentaron las mujeres en las primeras comunidades cristianas. El Evangelio de María presenta un mensaje poderoso sobre la importancia del crecimiento espiritual, la verdad interior y el papel vital de María Magdalena en la comprensión de las enseñanzas de Jesús. Desafía las ideas tradicionales y ofrece una perspectiva fresca sobre la fe y el liderazgo en la Iglesia primitiva.